Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy llegamos a lo que es el capítulo 16, donde dice que los fariseos y los saduceos exigen una señal, la demanda de una señal. Esta persona, pues, le exigen al Señor que cuál es la señal. Diría yo, no sé si para creer o para estar seguro que Él es el Cristo. ¿Mm? Entonces dice aquí el 16, vamos a leerlo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decí buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Bueno, ahora esta gente quiere ver señales y el Señor le dice que no habrá señales. Simplemente no habrán señales. Vamos a desglosar esto que hemos leído. Sígame en lo que es Mateo 15:16. Vamos a ver. Mateo 15:16. Vamos a ver si usted me puede seguir. Mire, de la manera siguiente encontramos. Jesús llama a su discípulo y le dice, siento compasión de toda esta gente, ¿m? Ya que han estado conmigo, perdón, el verso 16, perdón, que estaba leyendo donde no era, ahora sí. Entonces, los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Le piden señal. Entonces dice, algunos de los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa y le dijeron, queremos que haga un milagro que pruebe que Dios te ha enviado, como yo le estaba diciendo. Podemos ver a Mateo 12:38, a Lucas 11:16-29, a Lucas 12:54-56. Los fariseos eran los poderosos líderes laicos, o sea, independientes, sin afiliación del judaísmo. Ellos querían aplicar la ley a todos los judíos y no solo a los de la clase sacerdotal. Pero tenemos que saber que algunos fariseos como Nicodemo y Pablo creyeron en Jesús y la mayoría rechazaron su mensaje. Y los saduceos eran en contraste con el partido laico de los fariseos. Los saduceos representaban la clase sacerdotal. Muchos de los saduceos eran ricos y controlaban y mantenían el templo. Los saduceos tenían poderes religiosos y políticos, especialmente en Jerusalén. Usted puede ver a Hechos 4:1. Y eran de la familia de mayor influencia. Normalmente los saduceos se oponían al partido de los fariseos, Hechos 23:6-10, y no eran muy populares entre el pueblo. Este grupo de los saduceos aceptaba solo el Pentateuco como autoritario. A diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban la tradición oral y no creían en la resurrección de los muertos ni en la existencia de ángeles. Hechos 23:8. Dejaron de existir como partido después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ellos solamente creían en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo. ¿Se entiende? Entonces Jesús ya había comprobado su divinidad con varios milagros. Y es probable que los fariseos y saduceos oyeran de la alimentación de los 4,000, como vimos en Mateo 5, 15:36, pero pidieron que hiciera un milagro para ellos, porque se consideraban ser jueces finales de que si había ocurrido un milagro de parte de Dios. Estas personas no eran fáciles. Ellos querían ver el milagro. Usted y yo no tenemos que ver milagro. ¿Sabe qué tenemos que ver? De esa fe que tenemos que tener y creer en Cristo, de que Él tiene poder para todo. Tanto así que nos da la salvación a usted y a mí. Si nosotros creemos en Él y nos bautizamos para el perdón de nuestro pecado.
Hechos 2:38. Dice el verso 2. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, buen tiempo, porque el cielo tiene arraboles. O sea, que cuando ustedes miran al cielo por la tarde y está rojo, dicen que va a hacer buen tiempo. Y por la mañana también dice, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo, porque entonces no entienden lo que ahora hago es una señal de Dios. O sea, ellos cuando veían que el cielo se ponía rojo, dice, va a haber mal tiempo. Pero cuando se ponía claro, va a haber tiempo. En el día de hoy, nosotros sabemos, ay, mira, va a llover, está nublado. Entonces él dice, ellos sabían cómo interpretar las señales del tiempo, pero eran ignorantes en cuanto a las señales de los tiempos. Esto es el cumplimiento del reino en las personas de Jesús. Usted y yo vemos cómo están los tiempos. Usted vio, lo miramos, pero aún así no es el fin. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos más de Dios, buscar más de Dios, pero no hay una señal que diga, mira, Cristo viene mañana. Y hoy aparecen quienes se hacen llamar profetas, que Dios le dijo, que ellos se soñaron. Nada de eso es cierto. Entonces, los milagros que Jesús hizo y las otras profecías que se habían cumplido, comprobaron que Él era el Mesías. Todo eso que Él hizo, lo que comprobaba era a ellos que Él era el Mesías. Porque usted y yo tenemos que tener claro que Cristo es el Mesías y que Jesús es Dios. Mateo 11:26, Mateo 12:38. Dice el 4, fíjese, para terminar, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Ustedes piden una señal, dice Jesús, porque son malos y no quieren creer. Pero la única señal que le daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús lo dejó y se fue. ¿Qué pasó con el profeta Jonás? Yo creo que estaría de más explicarlo, pero sí lo vamos a explicar. O sea, usted puede ver a Jonás 3, 4 y 5, Mateo, 12:39. La resurrección, que puede ilustrarse por medio de la experiencia de Jonás y el gran pez, constituirá la mayor evidencia de su autenticidad. Porque sabemos lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Cuando él le dice generación adúltera, es decir, infiel espiritual por no ser fiel a Dios. La señal de Jonás, al igual que el rescate de Jonás del gran pez, fue una señal a aquella generación. Fue una señal a aquella generación. ¿Qué pasó? Jonás 1:17, Jonás 2:10. También la resurrección de Jesús fue una señal a su generación, confirmando que él era el Mesías. Otra evidencia de la ceguera y oposición de los líderes religiosos es la demanda a Jesús para que éste desplegara sus poderes sobrenaturales a fin de acreditarse así como el Mesías. Ellos ya habían sido testigos de muchos de esos señales. El problema no era la ausencia de ella, sino su propia incredulidad ante Dios. Más tarde rechazaron inclusive la mayor de todas las señales, la de la resurrección, como podemos ver en Mateo 28:11-15. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Y eso le pasó a Jonás, que estuvo en un pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué pasó con Jesús? Que también murió y al tercer día resucitó. Entonces, ¿qué más señal quiere usted y quiero yo? ¿Qué más señal? Lo que tenemos es que aumentar la fe y esperar en el Señor. Jonás 1:17, 3 días y 3 noches. Esto no demanda un periodo de 62 horas. Los hebreos acostumbraban contar una porción del día como un día completo de 24 horas. También calculaban que un día terminaba y el otro comenzaba a la puerta del sol. Cuando habla del corazón de la tierra, es decir, la tumba. Señores, realmente, viendo esto, dice que demandan señal, y el Señor le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Usted quiere ver una señal de que el Señor
Bueno, el profeta Jonás estuvo en un pez y volvió a salir. Jesús murió y resucitó al tercer día. Para usted y yo tener, ¿verdad? Esto que pasó con Jesús que resucitó, tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer en el Señor, creer en su palabra y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Hechos 2:38. Señal no les da dada. Cuando usted escuche que hay guerra allí, que hay guerra aquí, siempre ha habido guerra. Siempre ha habido guerra. Cuando usted escuche que temblores de tierra, que esto, siempre ha habido temblores de tierra, siempre ha habido terremotos. Eso no son señales. Lo único que usted y yo tenemos que tener claro es que Cristo vendrá y que quiere encontrar a un pueblo haciendo su voluntad. Esforcémonos, tanto usted como yo, de hacer la voluntad del Señor para cuando Él venga, lo encuentre haciendo la voluntad de Él. Gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para venir entonces con lo que es el verso 5, donde nos habla de la levadura de los fariseos. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.